Cálculo 1, capítulo 6, el cálculo integral. La cosa surgió así. Nosotros como humanidad ya sabíamos perfectamente calcular áreas de figuras regulares, rectángulos, triángulos, circunferencias, dominábamos. Sin embargo, teníamos problemas con las figuras irregulares, así como cuál es la superficie de terreno que tengo, si mi terreno es una cosa completamente llena de curvas y lados rectos. Y formulamos el problema de esta forma para hacernos una idea. Yo tengo una función, aquí la gráfica de la función, una función que conozco, que está definida, y quiero calcular el área atrapada entre la curva de la función y el eje X entre estos dos parámetros también conocidos A y B. Esto que está en rojo es lo que yo quiero conocer. Sin embargo, a decir verdad, estábamos bastante perdidos sobre cómo empezar. Lo que pensamos entonces fue una aproximación. ¿Qué tal si yo pienso en esta figura? ¿Sí? ¿Por qué pienso en esta figura? Porque el área de un rectángulo la sé calcular perfectamente. Como yo conozco B y A, puedo saber que B menos A es esta distancia, la base. Y como yo conozco X y puedo evaluar B en X, conozco también esta altura. Y esta es mi primera aproximación. Pero está claro que es una pésima aproximación, ¿no? Que esto es parte del área, pero aquí estoy considerando como si fuese parte del área toda una región que no está incluida. Perfecto, con esa idea, ¿qué tal si en vez de pensar en un rectángulo, yo pienso en dos? En dos rectángulos que, eso sí, van a tener la misma base, es decir, yo voy a agarrar la distancia entre A y B y la voy a dividir en dos partes iguales. Yo puedo calcular F en B y puedo calcular este punto medio, X1, en F. ¿Sí? Y así voy a tener estos dos rectángulos. La aproximación es mejor, sigue habiendo un gran error aquí, eso es claro, pero al menos ya no estoy cometiendo todo el error grande que estaba ahí. Y noten que ahora el área sería la suma del área de los dos rectángulos, es decir, esta altura por esta h más esta otra altura por esta h. Perfecto, si con dos rectángulos ha sido mejor que con uno, entonces seguro que con 4 la cosa va a ser mejor, y en efecto lo es, ¿no? Yo voy encontrando todos estos puntos, todas estas distancias miden lo mismo, son rectángulos que tienen la misma base pero distinta altura, y está claro que mi aproximación siguen habiendo errores aquí, es cierto, pero la aproximación es cada vez mejor. Y yo ya puedo pensar en que mi área es una sumatoria de áreas de rectángulos, ¿no? Lo voy a denotar así. F de XY es la altura y H es la base, ¿sí? Entonces la sumatoria de esto por las H's va a ser esto, va a ser el área, ¿sí? La aproximación, es por eso que estoy poniendo este signo de aproximación. Si con 4 funcionaba mejor, está claro que con 8 funciona todavía mejor, ¿no? Y aquí ahora voy a pensar en esto, voy a pensar en lo que hacían los griegos de trabajar con la variación de x, ¿sí? A h le voy a llamar delta x, es la variación en el eje x, la distancia entre un punto y otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es eso lo que yo quiero empezar a hacer variable. Me estoy dando cuenta claramente que mientras los rectángulos son más, la aproximación es mejor. ¿Qué quiere decir que los rectángulos sean más rectángulos? Que la base es cada vez más pequeña, ¿no? Donde antes solo entraban 8, ahora están donde antes solo entraba 1, ahora están entrando 8. ¿Sí? Y por supuesto, si yo sigo con esta lógica, puedo llegar a cosas como esta. ¿Sí? Y está clara la figura aquí, ya la tengo perfectamente clara. Mientras más rectángulos de la misma base yo pueda poner ahí adentro, mi área se va a aproximar muchísimo más. ¿Sí? La diferencia entre nuestra primera aproximación y esta última aproximación es claramente notoria. Y es ahí donde entra Newton, que tenía inventado su juguete nuevo de los límites. Y él dice, perfecto, esto es cada vez mejor, pero sigue siendo una aproximación. Yo puedo empezar a pensar que mi área va a ser exacta si yo pudiera dividir mi región en infinitos rectángulos y sumar el área de cada uno de esos infinitos. El infinito muy en comillas, ¿no? ¿Qué querría decir que hayan infinitos rectángulos? Que estas bases, esta de x, delta x, perdón,
sea cada vez más pequeña. Que en vez de haber 32 rectángulos, hayan 32 millones y más y más. Estamos hablando de infinito. ¿Sí? En otras palabras, cuando nosotros ya hablamos de infinitos, aparece nuestro cálculo infinitesimal, ¿no? Nuestros límites. Y hablamos de esto. Yo ya puedo pensar en un área igual, ya no aproximada, si yo pienso en esto, pero en el límite cuando el delta x es 0. Otra forma de decirlo es que nuestra sumatoria vaya desde 1 hasta n y que n sea infinito. Estas dos formas de pensar en el área son la misma. O que el delta x sea cada vez más pequeño o que nuestros rectángulos sean cada vez más. ¿Sí? Ahí. Y es ahí donde Newton decide cambiar la escritura. Es un volantazo hacia el futuro. ¿Sí? En vez de escribir la sumatoria de los griegos, escribe S en inglés, sum, pero la escribe así. ¿Sí? Así, alargada, porque puede, porque es Newton. Y aquí, lo que todos creen que fue una broma de Newton, pero quedó registrada para la historia. Si esto, que es la delta X, siendo la delta mayúscula de los griegos lo usaban para una distancia que sea medible, pero Newton ya estaba hablando de distancias que ya no son medibles, que son infinitesimales. Entonces, en vez de escribir la delta mayúscula, escribe la delta minúscula. Tal vez como una broma, pero nadie se ríe y esto se queda como el sello de su cálculo infinitesimal. Cada que aparezca la D minúscula, la delta minúscula, nosotros sabemos que estamos hablando de cálculo infinitesimal. Y esto y esto son exactamente lo mismo, otra forma de escribirlo, queda registrada como la integral de una función definida entre a y b. Noten que los límites que teníamos están claramente establecidos aquí. Bien. Entonces, por cierto, las sumatorias de las que hemos hablado se llaman sumatorias de Riemann. Yo ya voy a hablarles con calma de eso en los artículos que les voy a ir pasando. Bien, algunos teoremas. Este texto no pretende centrarse mucho en la teoría de los teoremas, ya saben, les estoy mostrando lo básico, lo otro ya lo vamos a ir cubriendo poco a poco, pero hay algunos teoremas importantes. Si la función es creciente o decreciente en el tramo en el que la estamos trabajando, entonces es integrable. ¿Qué quiere decir que es integrable? Que podemos calcular el área atrapada entre la curva y el eje. ¿Sí? Si f es continua en ese tramo, f es integrable. Y es más, ni siquiera hace falta que sea continua en todo el tramo. ¿Sí? Si f es continuo en AB, excepto en un número finito de puntos, puede haber unos cuantos puntos en los cuales no está definida, y f es acotada, f también es integrable. ¿Por qué pasa esto? Porque imagínense que a toda esta área, si yo le quito un par de líneas, solo un par de líneas que no están definidas, ¿sí? Si a toda esta área yo le quito solo estas dos líneas rojas, está claro que el área no cambia en lo absoluto, ¿no? Serían quitarle prácticamente granos de arena. Entonces, ni siquiera necesitamos que la función sea absolutamente continua. ¿Sí? Y aquí algunas propiedades. En este caso vamos a pensar que f y g son funciones integrables y que c es un real. Primera propiedad, los números constantes, reales, pueden entrar y salir de la integral como les dé la gana, así como pasaba con la derivada. Si yo tengo la suma o la resta de dos funciones, la integración de la suma o la resta, esto es lo mismo que la suma o la resta de la integración. En otras palabras, las podemos resolver por separado y luego sumarlas o restarlas. Si yo quiero invertir los límites por algún momento, puedo en vez de pensar de a b, pensar de b a a, simplemente cambiándole el signo a la integral. Y también puedo dividir mi campo, ¿no? Si yo tengo que C es un punto que está entre a, b, el área entre a, b lo puedo calcular como el área entre a y c más el área entre c y b. ¿Sí? Tal vez gráficamente esto se ve mucho mejor. Bien, nosotros ya andábamos entonces con esto y aquí empezó a pasar algo que tal vez no estaba en los planes. Les voy mostrando esta definición. Yo voy a decir que una función f mayúscula se llama primitiva de f minúscula
si es que la derivada de f es f mayúscula es f. ¿Sí? También podemos llamarla la antiderivada de f. La relación es esta. Si yo agarro mi función f mayúscula, la derivo y obtengo f minúscula, yo puedo decir que f mayúscula es la primitiva de f minúscula. Bien, por ejemplo, x al cuadrado es una primitiva de 2x. ¿Por qué? Porque si yo agarro x al cuadrado y la derivo, obtengo 2x. Y aquí quiero que vean qué pasa esto. ¿Sí? Entonces, x al cuadrado es una primitiva de 2x, ¿pero es la única primitiva? No, porque si yo tomo x al cuadrado más 1, está claro que la derivada de x al cuadrado más 1, como quiera que el 1 es una constante y al derivarse desaparece, me lleva al mismo lugar. Y lo mismo pasaría con el x al cuadrado más 15. A decir verdad, pasaría lo mismo con el x al cuadrado más cualquier constante. Así que esta función tiene infinitas primitivas. Todas ordenadas, todas coherentes, se parecen, pertenecen a una familia, pero son infinitas. Quiero que este dato nos lo quedamos para después. Bien, y como les decía, aquí empezó a suceder, o empezamos a darnos cuenta de algo que no estaba en los planes. Al principio calculábamos las integrales usando las sumatorias de Riemann que les decía, estos límites de sumatorias. Y alguien empezó a darse cuenta de un patrón. Por ejemplo, si yo agarraba 2x y lo integraba entre el 1 y el 4, mi respuesta era 15. Pero eso era lo mismo que agarrar el primer límite y elevarlo al cuadrado menos el límite de abajo elevado al cuadrado también. ¿Por qué esto es interesante? Porque aquí hay una relación, ¿no? ¿Se dan cuenta que esto es 2x y que esto es x al cuadrado? Hay una relación entre la primitiva y la función. ¿Sí? Si dijeron, esto debe ser una coincidencia entre el 1 y el 4, así que lo hicieron algebraicamente para cualquier letra entre a y b y se dieron cuenta que pasaba lo mismo. En otras palabras, se dieron cuenta que sucedía esto. Había una relación directa entre la función que estaba integrando y sus primitivas. Pensaron que eso pasaba solo cuando estábamos hablando de 2x, pero empezaron a probarlos en otras funciones y se dieron cuenta que no, con el coseno pasaba lo mismo. El coseno, digamos, la integral del coseno entre el 0 y el pi medios, una vez más calculada con la sumatoria de Riemann, era lo mismo que el seno evaluado en la primera, en el límite superior, menos el seno evaluado en el límite inferior. Y una vez más dijeron, bueno, debe tratarse solo del 0 y el pi medios, lo hicieron para a y b y funcionaba. Una vez más se dieron cuenta de esto. ¿Y de qué se dieron cuenta? De que hay una relación directa entonces entre la integración y la derivación. No nos olvidemos que la relación entre f mayúscula y f de minúscula es una derivada. Hay una relación directa entre derivadas e integrales. Y ahí es cuando Newton, por un lado, en Inglaterra, y en Alemania, Leibniz, los dos llegan a la misma conclusión sin haber cruzado una carta entre ellos, es más, sin haberse conocido. Por supuesto, la formulan con símbolos distintos, pero la conclusión es la misma. Y es lo que conocemos como el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Si yo tengo que la relación entre f mayúscula y f es una relación de primitivas o de antiderivadas, la integral de f de x minúscula entre a y b no es otra cosa que su antiderivada evaluada en el límite superior menos su antiderivada evaluada en el límite inferior. Otra forma de decirla es esta. ¿Sí? Si la integral de f minúscula me da f mayúscula, esto quiere decir que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Y aquí llegamos al punto medular, a lo que nadie sospechaba. Las derivadas y las integrales son funciones inversas. ¿Por qué nadie lo sospechaba? Porque no vienen de lugares muy intuitivamente opuestos, ¿no? Una viene de calcular la tangente de una curva, la otra viene de calcular el área bajo esa curva. Sin embargo, resultaron ser funciones inversas. Y eso para nosotros nos abrió la cabeza, porque si esto quiere decir que ya sabemos integrar. Fíjense, como nosotros sabemos que el logaritmo de x derivado es 1 sobre x, entonces sabemos que la integral de 1 sobre x es logaritmo de x, exactamente lo contrario. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado y distinguir dos casos. El primer caso
¿Qué pasa si tenemos una integral definida? Es decir, tenemos los límites claramente establecidos. En ese caso, la integral va a ser esta, definida entre los límites. Cuando yo ponga esta formulación, quiere decir la integral evaluada entre a y b, que querrá decir la función evaluada en el límite de arriba menos la función evaluada en el límite de abajo. Así, por ejemplo, si a mí me dan la integral de 1 sobre x entre 1 y 5, esto será el logaritmo de x evaluado entre 1 y 5, será el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 1. Como el logaritmo de 1 es 0, el resultado final será el logaritmo de 5, que es 1.6094. Genial. Es decir, si la integral es definida, el resultado será siempre un número. El segundo caso es que la integral sea indefinida. Y en ese caso, nosotros podemos poner el resultado simplemente así. Sin embargo, nos acordamos de nuestro escenario de las antiderivadas. Y nos damos cuenta que poner solo esto sería una arbitrariedad. Que tenemos que considerar a todas las antiderivadas al mismo tiempo. Y es por eso que cuando tengamos una integral indefinida, siempre vamos a terminarla con una c constante sumada. ¿Sí? Aquí estamos embarcando todas las antiderivadas al mismo tiempo. Bien, para terminar este video, que se ha hecho bastante largo, nosotros entonces ya sabemos un montón de cosas. Como la derivada del seno es el coseno, la integral del coseno es el seno. A todas las estoy poniendo como indefinidas, por eso les estoy sumando la constante c. ¿Sí? Como la derivada del coseno es menos seno, la integral de seno es menos coseno. Estas dos siguen juntas, como de costumbre. ¿Sí? Fíjense en esta. La integral de x a la n terminará siendo x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Esto es medio raro, pero fíjense. Esto querrá decir que x a la séptima integrada es x a la octava sobre 8. Pero si se dan cuenta, esto tiene sentido, porque si yo agarro esto y lo derivo, el 8 baja, la derivada de esto, ¿se dan cuenta? Sería el 8 que baja por x a la 7 dividido entre 8 y el c, que como es constante desaparece. Y esto no es otra cosa que x a la 7, ¿no? La relación que decíamos. La integral de la exponencial sigue siendo la exponencial, así como cuando se deriva no cambia, cuando se integra tampoco. La que ya vimos, la integral de 1 sobre x es logaritmo. Como la derivada de tangente es secante al cuadrado, la integral de secante al cuadrado será tangente, y así. Si ustedes ven en su texto la sección 6.2, que está en la página 256, tendrán una tabla completa de las integrales directas que ya conocemos.